Hola a todos, mi nombre es Luis Ángel, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y actualmente representante. En esta oportunidad vamos a tener una entrevista sobre la coyuntura actual de nuestro país. Le damos la bienvenida al ingeniero Fernando Viarán, que ha tenido la gentileza de concedernos una entrevista. Bienvenido, ingeniero Fernando. Hola Luis Ángel, muy buenas tardes, encantado de estar contigo y bueno, me someto a tus preguntas. Antes de presentar a nuestro invitado, realizando un poco de contexto, bueno, la historia peruana nos dice que desde que somos república siempre hemos estado en constante crisis política y lo que pasa hoy en día no es la excepción. Sin embargo, afecta a todo el sector esta crisis que vivimos, ya sea de forma directa o indirecta. Por otro lado, hay una tensión con algunos países vecinos y que tenemos estrechas relaciones internacionales importantes. Para ver Mm. estas situaciones tenemos al ingeniero Fernando Viarán, que es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con un máster en economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, fundador del actual Centro Nacional de Planteamiento Estratégico, CEPLAN. Ha sido director del COFIDE y funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo. También ha sido decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de nuestra Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Estuve revisando informes elaborados por la Defensoría del Pueblo entre los años 2006 y 2022. En este lapso ha surgido 619 conflictos sociales, es decir, uno nuevo cada semana en promedio. Entonces, ingeniero Fernando, ¿por qué está sucediendo esta situación conflictiva en nuestro país? Si bien es cierto, hay peruanos, peruanas que con justa razón están protestando, pero creo que hay un sector que se aprovecha, o sea, de la situación, ¿no? Destruyendo instituciones públicas y privadas. Bueno, es una pregunta bastante amplia y también va a requerir una respuesta un poquito amplia porque son múltiples razones que explican esta conflictividad. En primer lugar, el modelo económico que está vigente en el Perú desde hace 30 años, que fue implementado desde 1990 y más específicamente 92, si bien ha generado crecimiento de la economía y se ha reducido la pobreza, eso es cierto, pero al mismo tiempo ha generado también gran desigualdad. Es decir, las personas que tienen más ingresos han incrementado sus ingresos mucho más que las personas que tienen menos ingresos. Y este fenómeno de la desigualdad no es solamente del Perú, es a nivel mundial. En todos los países donde se ha implementado este modelo ha habido más desigualdad. Y eso genera tensiones sociales. Y en el caso del Perú, las zonas más atrasadas, las regiones más atrasadas son justamente las del sur del país, en donde ha habido mayor conflictividad, ¿no es cierto? Entonces, este es un primer tema, el de la desigualdad, y en particular en las regiones del sur. Pero también hay un segundo tema muy importante que es la informalidad. En los 30 años de vigencia del modelo, la informalidad no ha hecho sino crecer, ¿no? Ahora llega al 75% de la población en edad de trabajar, la PEA. Es un porcentaje altísimo, somos uno de los países más informales del mundo, de hecho el más informal de América Latina, y eso también, digamos, significa precariedad en las condiciones laborales, es decir, que la mayoría del Perú no tiene buenas condiciones laborales. Ahora, junto con este fenómeno de la informalidad ha surgido otro, que sería el tercer elemento a tener en cuenta y que se ha expresado también en todas estas movilizaciones, que es el crecimiento de una economía ilegal, ¿no? Hay muchas actividades ilegales que se han desarrollado en este tiempo, o sea, bajo el amparo o la idea del libre mercado, del libre, digamos, la libre iniciativa privada, también han proliferado muchas actividades ilegales y mencionaré algunas de ellas, ¿no? Como el caso del narcotráfico, que es muy antiguo en el Perú, pero que también se ha desarrollado. Luego está la minería ilegal. Esto ha crecido muchísimo en los últimos años, sobre todo en la franja de la costa sur y también en la selva peruana. Es la tala ilegal, que es principalmente en la selva del Perú, el tráfico de terrenos, ¿no? Las invasiones de tierras, la trata de personas, ¿no?
el contrabando, en fin, hay muchas actividades que se han desarrollado y que hemos visto que en estas, digamos, movilizaciones han participado, en algunos casos dirigiéndola y en otras hasta financiándola. Entonces, esto es todo tiene que ver con las motivaciones económicas, pero también ha habido motivos políticos para esta conflictividad. Y eso, para mí, la razón principal es la destrucción del equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso. Desde el año 2016, la mayoría congresal, encabezada por el Fujimorismo y particularmente por su lideresa, Keiko Fujimori, pusieron al Ejecutivo contra la pared. O sea, era el gobierno de PPK. Y no lo dejaron gobernar hasta que terminó renunciando, ¿no es cierto? Es Claro. verdad, acusado de corrupción, pero al final fue una agresión o una agresividad muy grande de parte del Congreso, le censuraron un montón de ministros, digamos, ¿no? Luego, a nivel político, tenemos el debilitamiento de los partidos, que eso viene desde 1990, y más recientemente la polarización política, o sea, donde los partidos que se han desarrollado más en los últimos tiempos son la extrema derecha por un lado y la extrema izquierda, o sea, el centro se ha debilitado y las democracias generalmente son sólidas porque tienen partidos de centro izquierda o centro derecha, pero los extremos siempre son autoritarios y son antidemocráticos, digamos, ¿no? Finalmente, hay razones éticas, es decir, la Claro. corrupción se ha generalizado en el país. Antes estaba circunscrita al gobierno nacional, a Lima, ¿no? Pero ahora se ha extendido por todo el país. O sea, prácticamente todos los municipios y la mayoría de municipios, la mayoría de gobiernos regionales están metidos en la corrupción. Entonces esto obviamente dificulta y genera, digamos, mayores enfrentamientos y protestas de la población, digamos, ¿no? Entonces todo eso es lo que yo, digamos, considero están entre las razones que pueden explicar a esta conflictividad que has mencionado, ¿no? Claro, en efecto, como dice, lo último me pareció interesante, ¿no? La ética, que falta mucho en nuestros políticos y en eso deberíamos trabajar también. Bueno, ahora que faltan pocos días para celebrar la Navidad, en una entrevista el director de MIPES Unidas del Perú, Daniel Hermosa, declaraba que perdería 2 millones en ventas por protestas durante campaña navideña. ¿Cómo ve esta situación usted? ¿Cómo afectan las MIPES estas protestas o cómo están siendo afectadas, ya que las aguas se están calmando un poco? Sí, es cierto. De hecho, han sido afectadas. Toda movilización genera, pues, cierra puertas, se cierran los mercados, la gente no sale a la calle, no compran, entonces obviamente las ventas bajan. Pero también tiene que ver con la cadena de suministros, es decir, no hay productos para vender, no vienen los productos, por ejemplo, digamos, de restaurantes, no le llega pescado, no le llegan productos para elaborar sus platos, etcétera. Y, por ejemplo, el caso de Gamarra, el 80% de su producción va a las regiones. Es decir, vienen comerciantes de las regiones y compran su ropa ahí y ahora no han podido llegar por los bloqueos de carretera. Entonces, tenemos muchos casos en donde las MIPES se han visto afectadas y yo espero que eso se normalice en un plazo relativamente corto, digamos, ¿no? Claro. Bueno, ahora yéndonos al tema internacional, el canciller mexicano afirmó asilo político a la familia de Pedro Castillo, incluso ya está en México la familia. A raíz de este accionar, estamos en tensiones diplomáticas porque el Estado peruano recientemente expulsó al embajador de México. Es lamentable lo que está pasando porque tenemos intensas relaciones comerciales, culturales, ¿no? Y integramos la famosa Alianza del Pacífico, que tiene muchos beneficios. Por otro lado, con Colombia estamos en discrepancias también. Entonces quería preguntarle cómo se ve afectada la Alianza del Pacífico ante este hecho o hay alguna consecuencia. ¿Nos podría dar una breve introducción de esta Alianza del Pacífico? Bueno, la Alianza del Pacífico fue creada en el año 2011, ¿no? O sea, ya va a cumplir 11 años, ¿no? O 12 quizás. Y fue creada a iniciativa justamente del Perú. En ese momento estaba gobernando Alan Alan García. García
ya obviamente con una postura muy diferente a la que tuvo en su primer gobierno. Alan García pues se reconvirtió al neoliberalismo de manera muy, digamos, clara, ¿no? Y radical. Y él dijo, no, esto fue un movimiento incluso político, porque en ese momento la mayoría de países de América Latina estaban organizados en UNASUR, que es una, digamos, instancia de coordinación de todos los países de América Latina, liderados por Brasil, y que fue creado en el año 2008 por iniciativa del presidente Lula. Entonces, en ese momento, los países que estaban más cercanos al modelo neoliberal, a la propuesta de libre mercado, dijeron no, nos vamos de UNASUR, aunque no se retiraron oficialmente, pero crearon otra instancia de coordinación que era la Alianza del Pacífico. Y en ese caso estaban Perú, Colombia, México Chile. y, y Chile, perdón, que Chile también siempre ha estado en ese rubro. Entonces, en realidad, esta es una propuesta que se supone que es de largo plazo y por lo tanto yo creo que estos problemas coyunturales a raíz del autogolpe del presidente Castillo, de, digamos, el apoyo que ha recibido de parte del presidente de México y también de Colombia, eso se va a ir diluyendo, digamos, en el tiempo. Yo no creo que genere una dificultad mayor porque son intereses económicos que prevalecen sobre las dificultades políticas, ¿no? Ay, perfecto. Eh, un tema que se estaba discutiendo últimamente es sobre la Constitución, bueno, la Asamblea Constituyente. Le pregunto, porque usted ya tiene experiencia, ha sido ministro de Trabajo, entonces usted también ha trabajado con esta Constitución del 93. Entonces, ¿es pertinente cambiar la Constitución o solo podemos trabajar o seguir trabajando con la misma Constitución, pero haciendo algunas reformas, obviamente? Bueno, en realidad yo pienso que en el Perú tenemos un exceso de leyes y un exceso de constituciones, ¿no? Cambiando una ley o una constitución no vamos a cambiar el país. Tenemos que discutir y tomar algunos temas de fondo y tomar medidas para eso. Pero es cierto que la Constitución de 1993 corresponde al modelo neoliberal. Fue hecha para implementar ese modelo y más bien es el modelo neoliberal en que está en crisis, ¿no? Y ahora hemos visto que una buena parte del país quiere cambios, ¿no? Sobre todo un modelo que beneficia a las mayorías y no solamente a un grupo relativamente pequeño de la población, que hay un crecimiento que además no solamente sea en Lima y el norte del país, sino en todo el país. Entonces, para eso se requiere un Estado fuerte, un Estado promotor, un Estado regulador, ¿no es cierto? Y ahí es donde la Constitución del 93 tiene su punto más flaco. Para mí, esa caracterización que hizo del Estado subsidiario me parece que es un error y que tiene que corregirse. No estoy seguro si con una nueva constitución completa o haciéndole algún cambio, pero esa visión de que el Estado debe ser un ciudadano de segunda categoría, una institución de segunda categoría frente al sector privado y al mercado, eso es un error garrafal. Yo no conozco ningún país desarrollado que tenga un Estado débil o un Estado secundario, no lo conozco. O sea, no voy a hablar de China, que es un Estado poderoso, pero Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Singapur, cualquier país del mundo que uno lo ve desarrollado tiene un Estado recontra fuerte. Entonces, acá no, acá en la Constitución del 93 se dijo que el Estado debe ser un rol secundario, ¿no es cierto? Y yo no conozco ese mismo modelo, esa misma propuesta en ningún país desarrollado del mundo. Entonces, eso sí tiene que corregirse. Claro, en efecto, también concuerdo con usted de que se debe mejorar, ¿no? Porque como usted dice, cambiando la constitución, el país no va a cambiar, ¿no? Sino que con lo que se tiene, trabajar, ¿no? En base a lo que se tiene, mejorarlo, porque toda cosa es perfectible, ¿no? Como usted lo está comentando. Creo fundamentalmente que una vez identificado el problema, es bueno brindar una solución. Hemos tenido varios conflictos sociales
Creo que nuestros políticos no han aprendido de estos conflictos anteriores. Por eso tenemos muertos y heridos actualmente, muy lamentable. Santayana decía, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Bonita frase para tenerlo en cuenta. Más aún los políticos que sepan la historia y los hechos que han ocurrido con anterioridad. Entonces, ingeniero Fernando, sugerencias de cómo solucionar esta situación conflictiva que vive nuestro país, ¿no? O sea, ya sea internacionalmente, internamente, pero mejorando siempre. ¿Qué es lo que se podría hacer? Bueno, yo considero que en primer lugar hay que aceptar los hechos y el hecho más importante es que el expresidente Castillo dio un autogolpe de Estado y eso es totalmente Exacto. criticable y no se puede aceptar y por lo tanto yo creo que los mandatarios de países hermanos, ¿no? Como México o Colombia, no están muy bien informados de esta situación y yo creo que en la medida que se van a ir informando, van a ir tomando distancia de esta situación, ¿no? Pero eso es en primer lugar. Entonces, hay que resolver esta crisis de manera constitucional y se está resolviendo con la elección de la vicepresidenta en funciones. Y yo espero que ella pueda culminar el proceso de las elecciones hasta el año 2024 y han sido convocadas para abril. Espero que la población acepte eso. Y entonces la primera sugerencia es aceptar la realidad, ¿no es cierto? Es política. En segundo lugar, terminar con la polarización. La polarización no lleva a nada. En realidad, en parte, la polarización ha sido el fortalecimiento de la extrema derecha y la extrema izquierda, y muy desgraciadamente ha sido apoyado por toda la campaña de fake news en las redes sociales. O sea, las redes sociales lo que hacen es incentivar la postura de uno y radicalizarla, ¿no? Ya sea en un sentido hacia la derecha o hacia la izquierda. No es un terreno para buscar consensos, sino disensos, para buscar enfrentamientos y discrepancias, inventar, digamos, realidades que van contra tus supuestos enemigos. Esto es muy pernicioso, ha sido para el país, y yo creo que eso tenemos que terminarlo. Hay que fortalecer los partidos políticos, es verdad, no tener tantos, unos cuantos, y ojalá que estos partidos se fortalezcan más en el centro político, que es una postura más de unidad nacional, de respetar al rival. En política no se puede hablar de enemigos. En política tú hablas de rivales, ¿no es cierto? Con los cuales compites para ganar los votos. Pero acá vemos en los congresistas, en muchos líderes, los partidos, ellos hablan de mis enemigos políticos y hay que destruir al enemigo. Eso está bien para la guerra, pero en la política y en la democracia no hay enemigos. Tenemos que buscar la conversación y la discrepancia y el entendimiento con todas las fuerzas políticas. Ya a nivel, digamos, de propuestas de tipo institucional, yo personalmente creo que sí, que la bicameralidad es algo positivo. Eso lo han demostrado los países desarrollados. Y yo sé que la población no le gusta, digamos, más congresistas, pero el Senado siempre es un elemento de contrapeso y de darle mayor prudencia al Congreso, ¿no es cierto? Son personas mayores que tienen más experiencia y que pueden controlar un poco a la Cámara de Diputados. Y lo otro es, sí, también creo en la reelección. O sea, yo creo que La la idea experiencia. de que no se reeligen los líderes ha sido un error, producto de un exabrupto de la población que dice, "Ah, como son todos corruptos, que se vayan todos", pero necesitamos partidos políticos que crean, digamos, y formen a nuevos líderes y esos líderes adquieran experiencia. Y la única manera de adquirir experiencia es tener diversos cargos. Salir de diputado, después ser gobernador, después ser senador, eventualmente presidente o ministro. Entonces, así ocurre en los países desarrollados. Y nosotros tenemos que tomar ese ejemplo positivo de los países más democráticos y más desarrollados. Claro, exacto.
fortalecer los partidos políticos. Esa parte me gustó. Creo que actualmente no existen partidos políticos, por lo menos actualmente en el Congreso, yo siempre digo, no son partidos políticos, son grupos, ¿no? Grupos, Que, sí, claro, correcto. vemos, por ejemplo, Perú Libre, se fue como, llegó con un montón de congresistas y ahora son hay algunos que son independientes, entonces, ¿vas al Congreso a trabajar o a formar tu partido político? Entonces, creo que hay que tomar conciencia, la población también tiene que tomar conciencia de esta situación, informarse, eso es fundamental. Lo que tenemos son, digamos, de grupos, como tú dices, encabezados por un caudillo. Siguen Exacto. a la caudillo, pero no hay ideas, no hay programas. Los No hay partidos tienen líder. programas, tienen propuestas para el país, las discuten, tienen organismos que se reúnen, que hay debate y van evolucionando también y van acercándose a otros partidos, haciendo alianzas. Esa es la política, digamos, y esa política ya no existe en el Perú. Lamentablemente, pero estamos esta generación de jóvenes, hay que impulsar y prepararnos, ¿no? Para estar en la política y más que todo amor a la patria, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, perfecto, ha sido una charla, entrevista enriquecedora para la comunidad universitaria y para el público en general, para el pueblo peruano. Gracias por concedernos esta entrevista, ingeniero Fernando, y desearle un feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias a ti, Luis Ángel, y lo mismo también, que tengas una feliz Navidad y un buen año 2023. No solo para nosotros, sino para todos. Claro, para todos los peruanos también, feliz Navidad a Eso, para todos todos. los Claro. peruanos. Ok.